Perfecto. Muy bien, vamos a ver funciones en PLSQL. Entonces, es similar, no igual obviamente, a cómo manejamos funciones en otros lenguajes. Se parece un tanto al Pascal, en algún momento les mencionaba, pero muchos de ustedes no vieron al Pascal. Pero cuando hacemos C, por ejemplo, ya manejamos funciones. Y toda función devuelve algo, tiene un return, ¿no? Este preámbulo ya habíamos hecho la anterior clase, pero lo estoy volviendo a efectivizar, ¿no? Entonces, ¿qué es una función? Al igual que un procedimiento, no es nada más que un subprograma. Acuérdense de la estrategia que dice divide y conquistarás, que ya inclusive en consultas lo hemos hecho cuando veíamos subconsultas. Dividiremos la consulta en consultas más pequeñas y vamos recordando, y acuérdense cómo enlazábamos para hacer las subconsultas, ¿no? Entonces, lo propio, en todo problema debemos dividir el problema en subproblemas. Y de pronto esos subproblemas resolverlos son más sencillos, ¿no? Y al resolver todos los pequeños problemas ya he resuelto el problema grande, común. Entonces, una función no es nada más que un subprograma, ¿sí? Que posee exactamente un argumento de salida. O sea, tiene un return y nos devuelve algo, ¿no? Un número, una cadena, un carácter, etc. Uno. Es mejor crear una función que un procedimiento y así se puede involucrar directamente en expresiones. De pronto ustedes han sentido en alguna ocasión, para algunos ejercicios y algunas situaciones, que era mejor una función que un procedura. Claro, bien se lo manejaban, colocar la palabra void y ya no había necesidad de hacer return. Acuérdense, ese era un procedimiento. Y Java lo propio. Pero en este lenguaje yo escribo las palabras procedure y las palabras function, ¿ya? Para determinar si es un procedimiento o es una función. ¿Cuál es la sintaxis de una función? La sintaxis es esta. Vamos a crear, ¿sí? Cuando no está al interior de un programa principal, hay la palabra create. Ya vamos a ver qué sucede cuando está al interior de un programa principal. Pero lo más usual, común e ideal es manejar procedimientos y funciones al exterior de un lenguaje principal. Más bien, colocarlos en un paquete. Y cuando hago el programa principal o que de pronto resuelve mi problema, solamente es invocar al paquete y a la función respectiva, ¿no? Como hacían posiblemente en NetBeans cuando usaron Java, ¿no? NetBeans es una IDE de Java. Entonces decimos en la sintaxis vamos a crear y estas dos palabras son opcionales como en vistas y en otras alternativas que vimos, o replace. Si la función ya existe y la queremos actualizar, modificar, vamos a colocar estas otras dos palabras más o replace, al igual que en procedimiento. Y la palabra que la va a distinguir va a ser la palabra función. 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 A continuación, el nombre de la función. ¿Cómo se llama la función? Ahora, puede ser que esta función no tenga argumentos, no tenga parámetros. Puede ser. Acá no me está diciendo que debe tener un parámetro de entrada o un argumento. Dice, ¿verdad? Un argumento de salida. Eso no es. Entonces, estos son argumentos de entrada que la función podría tener o podría no tenerlos. Podría tener un solo argumento donde debemos decirle de qué modo es, entrada, salida o ambos. In, out, acuérdense, in. In, por defecto, si yo no coloco nada, es de tipo in, entrada. Y si es salida, debo colocar out. Y el tipo, ¿no? Es entero, es carácter, etcétera, etcétera. Podemos separar con una coma y colocar otros argumentos, y así sucesivamente, cuantos requiera yo, ¿no? Pero al estar entre corchetes dice, puede no tener ninguno. Puede tener uno solo, puede tener dos, ya ustedes juegan con eso, dependiendo de su problema. Después decimos, vamos a retornar un tipo de dato. No es el dato específico, ¿ah? No es el dato específico que de pronto, no sé, por algún motivo hemos entrado, hemos hecho algo y nos dice 200, ¿no? Return una variable y en esa variable está el 200, que es el código del empleado, por ejemplo, ¿no? No, acá diría
Como me está devolviendo 200, sé que me va a volver un número, entonces ya diré return, numeric o number. O de pronto me va a devolver el nombre de alguien, Steven. Entonces dirá acá, return char, varchar 2, etc. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de dato va a devolver? Numérico, carácter o cadena, va a devolver de pronto fecha, y asociamos con is al bloque PLSQL. Se parece un tanto al procedure, perdón, pero fíjense que no tiene en el procedure el retorno. Acá sí. Muy bien, veamos una función bien rapidito. Ahora, ustedes dirán, pero en bases de datos, ¿qué tienen que ver las matemáticas, etcétera? No, pues entra en todo. Es por eso que en el Oracle y otros gestores nos han colocado elementos matemáticos, porque podemos hacer operación, ¿no? La información no solamente son caracteres o cadenas, también son valores numéricos y de pronto ahí podemos hacer nosotros consultas de montos de dinero, hacer proyecciones a futuro con esos montos de dinero, inflación, deflación, etcétera, y vamos a hacer este tipo de trabajo, pues, ¿no? Entonces veamos. Vamos a crear o reemplazar, si es que existiera, la función llamada área círculo. Así se llama mi función. Se colocó acá en letra mayúscula porque son palabras reservadas, no significa que debe estar en mayúscula. El nombre de la función, para destacar las que no son palabras reservadas, se puso en minúscula, y esta función sí tiene un argumento. Y este argumento se llama radios, un parámetro de pronto que le voy a mandar, ¿no? Y es de tipo entrada, o sea, es entrada, in. Podría este in no existir, ya saben ustedes, por defecto, si no se coloca nada, es de tipo in, ¿no? ¿Y qué tipo de dato es? Numérico. No se admite colocar paréntesis acá para decirle numérico de 5 enteros, 2 enteros, no se admite. Máximo se podría colocar el nombre de la tabla, punto, el nombre del campo, por ciento type, para que vaya a obtener el tipo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, estamos diciendo number a secas. No hay problema. ¿Qué nos va a devolver esta función? ¿Qué debe devolvernos? Un número. Asociamos con un query. Bueno, más que un query, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente, ¿no? Estamos devolviendo radio por pi, porque estamos hallando el área de una circunferencia. Pero yo me salté algo y dirán ustedes, se acaba de saltar algo. Sí, me salté la parte de lo que viene a definirse dentro de la función o procedimiento. Y esto ya es conocido por ustedes porque cuando veíamos procedimiento el otro día decíamos esto. En esta sección vienen las variables locales o constantes también. Variables, constantes, ¿no? Decía variables locales porque una variable local solamente tiene incidencia en la función, en este caso, no va más allá. Y también se definen constantes, y esta es una constante, pi, ¿no? Cuando veíamos al principio de esto decíamos constantes, ahí decíamos pi, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, pi es una constante, y le estamos truncando porque esto es al infinito. Entonces, estamos haciendo uso de la palabra reservada constante, constant. Estamos diciendo de que pi es una constante. Y es de tipo numérico. Perfecto, vamos a decir cuántos enteros, cuántos decimales. Estamos truncando a 4 decimales. Y estamos asignándole con el 2 puntos igual, porque ese es el símbolo de asignación en este lenguaje. 3.1416 y terminamos la instrucción con punto y coma. Fíjense que ese punto y coma no está en los demás, ¿no? Porque si no moriría prematuramente la función o terminaría prematuramente. Acá sí se admiten puntos y comas al definir mis constantes y mis variables locales. Cuerpo del programa y procedemos a hacer un SQL, un query, etcétera. En este caso no estamos haciendo un query, sino en el mismo return que se admite. En C también lo hicimos y en Java decimos, yo he leído radio, ha entrado el radio, hemos mandado el radio de la circunferencia, de pronto le mandamos 4, entonces radio vale 4 por pi. Y eso dice devuelva, return. Entonces eso nos devuelve y se va a imprimir, ¿no? Para hacerlo correr,
en un SQL Plus modo consola yo trabajaría de esta forma, ¿no? Me armaría un programita, hacemos correr, le alimentamos por ejemplo acá área del círculo, va a llamar a la función área del círculo, como en cualquier otro lenguaje que también lo hacemos de esa forma, ¿no? Decimos una variable es igual a la función y ahí podemos leer lo que queramos. La función se ejecuta y guarda ese valor que nos devuelve con return en la variable a esta, ¿no? Se asigna ahí. Y después procede a imprimir. Pero hay otras formas también más sencillas todavía de hacer correr más que esto que por ahí les puede parecer un tanto complejo. Ya lo vamos a ver. Muy bien. Algo que ustedes han visto con antelación en la materia de estructuras de datos, donde manejan punteros, etcétera, hacen siempre una introducción con esto, recursividad. ¿Qué es la recursividad? Es un programa que se llama a sí mismo las veces que sea necesario hasta llegar al criterio base. Y estos programas recursivos no utilizan estructuras iterativas. Por defecto se crea una pila, nos decimos. Yo no tengo que crear mi pila específicamente. Ahora, desventaja de esto, consume mucha memoria porque se crea la pila, como les decía, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico de la recursividad es el factorial, ¿no? Entonces, miren ustedes acá. Recursividad. Vamos a decir el factorial de un número. ¿Cuál es el criterio base o cuándo me detengo? Porque como no tengo estructuras iterativas, solamente voy a hacer uso del if o del case. ¿Cuándo me detengo? Sé que el if entra solo una vez, por verdadero hace algo, por falso hace otra cosa, y nunca más vuelve. Pero al llamarse el programa a sí mismo, ¿ya? Va a hacer que entre con otro valor, hasta que en algún momento tiene que detenerse. Bueno, ¿cuál es la definición de factorial? Factorial me dice que, voy a un ratito colocar para que entendamos esta parte porque es interesante y se utiliza mucho. Voy a utilizar mi pizarrita para tal efecto. Voy a dejar un momentito de compartir. Voy a proceder a compartir. Ahora sí. Mi Paint se debe estar viendo. Por favor, me pueden retroalimentar si se está visualizando para que yo empiece. ¿Aló? Hola. Sí, se está viendo, ingeniero. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, por ejemplo, me dicen hallar el factorial de 5? Acá vamos a escribir todo lo que hace esta recursividad. Ustedes se deben acordar, pero por si acaso estoy colocando, ¿ya? Hallar el factorial de 5 y nos dicen, claro, ustedes dirán, pero for y listo. No, me dicen de forma recursiva. Muy bien. Bueno, ya no puedes usar for, while, ¿no? The while, nada. Entonces, tú tienes que hacer de forma recursiva. Lo primero que yo tengo que hacer es recordar, ¿no? El criterio base. Por ejemplo, ¿cómo trabajo yo el factorial? ¿Cómo hago para obtener el factorial? Aquí es igual 5 factorial. Bueno, a ver, vamos a hacer lo que está en los textos, ¿no? Dice, por ejemplo, 5 factorial, yo sé que es 5. Por 4 factorial. O llamo a alguien de pronto, ¿no? Le pregunto, a ver, ¿cuánto es 5 factorial? Y él me dice, yo sé que es 5 por 4 factorial. Pero ¿y cuánto es 4 factorial? Entonces, llaman a otra persona y dice, este 4 factorial, ahorita vamos a colocarlo en negro, es igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Muy bien. Y esta otra persona llama a otro y le dice, bueno, yo sé que es 4, bueno, yo sé que es 4 factorial es 4 por 3 factorial, pero no sé ahora cuánto es 3 factorial. El otro dice 3 factorial es, viene por acá, y vamos a acelerar. Dice 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. ¿Ya? Entonces van haciendo esto.
Voy a bajar acá mismo. Y este me dice, yo sé que esto, el 2 factorial, es igual a 2 por 1 factorial. Muy bien, y el otro dice, pero ahora, ¿cuánto es 1 factorial? Estoy haciendo esto para que se arme también inclusive la pila. 1 factorial, yo sé que es 1 por 0. Bueno, perfecto, pero 0 factorial. Wow, y esos no saben qué es 0 factorial. Llaman a otro erudito en el ámbito y les dice, bueno, por definición, 0 factorial es igual a 1, por definición. Muy bien, entonces vamos a agarrar esto, voy a colocar acá. Perdón. Listo. Entonces, esto es por definición. ¿Ya? Ok, entonces vamos a hablar acá. Por definición. Eso me dice. Por definición, 0 factorial es igual a 1. Ah, entonces sé cuándo detenerme, cuando llegue a 0. Entonces, miren, este individuo que ha ido preguntando a todos los demás, de sus compañeros, amigos, etcétera, le han dicho cuánto es 5 factorial, uno de sus amigos le dijo es esto, pero no sabía el otro y fueron preguntando así hasta llegar a esto. Pueden volver ahora y obtener cuánto vale 5 factorial. Si 0 factorial vale 1, entonces yo reemplazaría ahora acá, ¿verdad? Y diría esto es 1. Muy bien, entonces multiplico ahí 1 por 1, 1 factorial habría sido 1. Multiplico 2 por 1 y 2 factorial había sido 2. 2 por 3, 6. Y 3 factorial había sido 6. Entonces va en reversa, ¿sí, no? Ahora, 6 por 4, 24. Y 4 factorial había sido 24. Pues ya estamos en condiciones de hallar ahora 5 factorial. Claro, porque había sido 5 por 24. Y eso es 120, ¿no? Entonces, decimos el factorial. Acá podemos ya seguramente deducir el factorial de 5 es 120. Ya hemos encontrado, entonces la evaluación, fíjense, por eso la flechita le dice si es rojo, voy en reversa, porque he ido averiguando, uno conoció una cosa, el otro otra cosa, se armó una pila. ¿Y cuándo he llegado yo al final? He llegado al final, pues acá. Acá llegué yo al final, ¿no? Cuando le dije, ¿verdad? ¿Cuánto es 0 factorial? Y me han dicho, por definición, ¿sabes qué? 0 factorial es 1. Entonces voy a seguir preguntando. No, ya no. Ya llegué al fin. Ya no hay más. Porque no hay factorial de valores negativos. Entonces, de esa forma funciona la recursividad. ¿Qué tengo que saber? El criterio base. El Fibonacci, por ejemplo, ¿se puede resolver recursivamente? Sí. No sé, dos valores, sumar dos valores, multiplicar, se puede resolver. Todo se puede resolver recursivamente. ¿Dónde se armó la pila o cómo se armó la pila? Por ahí algunos todavía están preguntándose, ¿no? ¿Dónde está la pila? ¿En qué lugar se ha armado la pila? Etcétera. La pila es esta, ¿ya? Así básicamente, la pila es esa. Es una pila. ¿Qué valor vive acá? El 5. ¿Qué valor va a vivir acá? El 4. A medida que va preguntando, ¿no ven? Miren. Vamos a ilustrar esa parte. Acá se guardó el 5. Lo primero, sé que es 5 por 4 factorial y no sé qué es el 4 factorial, es el 4. Multiplicado por qué? Por 3. Ah, factorial, pero sé que 3 factorial es 3 multiplicado por 2 factorial. Wow. Esto vamos a deshacerlo. Y sé que 3 factorial es igual
perdón, 2 factorial, perdón, es 2 multiplicado por 1 factorial. Entonces vino por acá y dijo, ahora sé que, antes de que lo coloque, 1 factorial es 1 multiplicado por 0. Y como ya he llegado a 0 factorial y dice 0 factorial es 1, entonces este 1 se queda y empiezo a sacar de 1 por 1, 1. Luego saco el siguiente. El resultado por 2, el resultado por 3, el resultado por 4 y el resultado por 5. Es lo que hemos ido haciendo acá. Esa es la pila. Pero en algún momento cuando yo programaba tenía que definir la pila y demás. No, no. Los lenguajes de programación ya lo hacen por nosotros. Pero usar esa pila significa memoria. Y esa memoria, pues, repercute en que la recursividad sea una acción poderosa, entre comillas, pero también costosa. Costosa en el sentido de uso de memoria. ¿Ya? Miren, acá está ese criterio. Este es el criterio base que yo debo establecer. Si es negativo, error. No puedo encontrar factorial de un número negativo. ¿Cuándo me detengo? Cuando llegue a 0. En algunos libros dice es 0 o es 1, porque el 1 también es un indicio en el análisis que hicimos que he llegado al final, ¿no? Pero a algunos les gusta llegar al 0 siempre porque la definición de factorial dice eso, si revisan sus libritos de apuntes. Ahora, ¿cómo sería recursivo? Ahí está la solución, miren. Nos vamos a crear una función factorial, va a admitir un argumento y puedo usar el tipo de dato natural, sí, también puedo usar, es válido, ¿no? ¿Qué me devuelve? Un número. Acuérdense que si entraba el 5, me va a devolver un número que es el 120. Es un número el 120. Sí, me devuelve un número. Asociamos con, no tengo variables locales ni constantes, sino directo el cuerpo del programa y el PLSQL. Preguntamos, ¿es n igual a 0? Si es así, he llegado al final. Acuérdense la definición. 0 factorial es 1. Devuelva 1, ¿no? Caso contrario, y acá viene lo recursivo. Esto es lo recursivo. Esta parte es lo recursivo. Dice, si no es 0, entonces siga preguntando, pues, pero, ¿sabe qué? Va a devolver n por el nombre del programa, ¿no? O de la función, mejor digamos, con el argumento de n menos 1. Miren, entró 5. Dijo, 5 es igual a 0. No, else por aquí viene. Entonces devuelva 5 por, y llamamos al programa, a la función, 5 menos 1 con 4. Llamamos con 4. Vuelve a entrar con 4. Dice, 4 es igual a 0. No. Entonces dice 4 por el programa, 4 menos 1, 3. Vuelve a entrar. 3 es igual a 0. No. 3 por el programa, la función, 3 menos 1, 2. Vuelve a entrar. 2 es igual a 0. No. 2 por el nombre de la función, 2 menos 1, 1. Vuelve a entrar porque se está llamando, en esta parte se está llamando a sí mismo. Vuelve a entrar, dice, 1 es igual a 0, no. Viene acá, 1 por el nombre de la función, 1 menos 1, 0. Vuelve a entrar con 0 ahora, dice, 0 es igual a 0, sí, devuelva 1. ¿Y qué sucede? De inmediato se hace ese desempaquete que hemos visto, ¿no? Como ya sabemos que 1, entonces empieza a multiplicar en reversa porque se han guardado en la pila, no se han perdido, y me dirá, este es el resultado. Entonces, esta es la función recursiva. ¿Ya? Voy a dejar y volver un momentito a lo que viene a ser nuestra pantalla principal. Enseguida enganchamos, por favor, yo voy a publicar la tarea y vamos a seguir con la función y luego hacemos ejercicios y en la siguiente ya se les da tarea. En esta no hay tarea todavía, ¿sí? Solamente yo la publico para que por ahí alguien vaya ganando tiempo. Muy bien, enseguida nos encontramos, por favor. Voy a dejar